El lobo de Wall Street se ha convertido para muchos en el símbolo de hacer dinero, de la riqueza, de la inversión, del gran inversionista, de la persona que sabe vender muy bien. ¿Quién no querría ser como él, la verdad? Hoy en día seguro que te vas a Instagram y ves un montón de cuentas con una foto de Leonardo DiCaprio en la película del lobo de Wall Street, con las típicas frases motivacionales para hacer dinero. Que si piensa de esta manera, que si haces esto y haz lo otro. Y todo muy motivacional y muy bonito. Y es que básicamente para la sociedad se ha convertido en un ejemplo de ser un tiburón, de ser alguien que vende muy bien, que es capaz de levantar un negocio y hacer millones, y al final, bueno, vamos a ver quizás a desmentir un poco toda esta imagen que la gente tiene sobre el gran lobo de Wall Street, ya que esto ha sido así desde que Martin Scorsese creó la película basada en la biografía de Jordan Belfort, una persona que ha acabado incluso en prisión por fraude. Pero, ¿cuál es la verdad de todo el tema del lobo de Wall Street? ¿Realmente era tan grandioso? ¿Era tan buen vendedor? ¿Qué fue lo que le llevó a prisión por fraude? ¿Qué fue exactamente lo que le llevó ahí? ¿Y qué es aquello que pasa desapercibido para la mayoría de las personas en esa magnífica película de DiCaprio y Martin Scorsese? Quédate en este vídeo porque vamos a poner un poco de verdad en todo este mito que se realizó a través de esta película, así que suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más vídeos, que te llegue la notificación y no te los pierdas. Vamos con el vídeo. ¿Qué hacía exactamente el lobo de Wall Street? Bueno, lo cierto es que la cultura popular ha contaminado mucho esta opinión. Era un buen vendedor. ¿Por qué fue a prisión? ¿Por envidia? ¿Porque usaba un tipo de stocks para vender? ¿Qué era exactamente lo que hacía? Una escena que seguramente recordarás si has visto la película, y si no la has visto te recomiendo que vayas corriendo a verla, es la famosa escena de vender el bolígrafo, la cual tomó mucha popularidad, se hacía muy recordada toda la escena de véndeme este bolígrafo, y a partir de ahí se generó una gran idea, una idea en la cultura popular de que esta persona vendía muy bien, que era capaz de venderte todo lo que él quisiera y cosas que a lo mejor tú ni querías, pero al final acaba vendiéndotelo. ¿Y era quizás ese el problema por lo que fue a prisión? Lo cierto es que esta imagen le genera como una especie de aura de que era un buen vendedor y que su principal problema era la poca ética que tenía al vender. Para que te hagas una idea, a día de hoy Jordan Belfort sigue dando charlas, ya salió de prisión y ahora sigue dando charlas, tiene cursos, va mucha gente a aprender de él y a conocerlo a sus eventos. ¿Pero realmente era bueno vendiendo el lobo de Wall Street? Pues te voy a decir una cosa, realmente lo que hacía era estafar. Sí, así como lo oyes, estafaba a personas. Pero para entender por qué decimos que lo que hacía exactamente era estafar, vamos a entender un poco más el tema de la bolsa de valores y las penny stocks, que era lo que él vendía y ofrecía a la gente. ¿Qué son las penny stocks? Bueno, las penny stocks era ese tipo de acciones que ofrecía Jordan Belfort a los inversionistas. Pero estas acciones tienen un valor mínimo, minimísimo. Es decir, no valen más de $5. Incluso había algunas que podían llegar a valer unos cuantos centavos. Pero, ¿cuál era el problema de esto? Dirás, en plan, bueno, son acciones más baratas, será más fácil comprar más, ¿no? Bueno, el problema venía en que este tipo de acciones no se encontraban en una bolsa de valores regulada, sino que era lo que se conocía como una pink sheet. Una pink sheet es básicamente una lista rosa en las que se conocen que hay una serie de acciones que no están reguladas por ningún ente público, porque se pueden comprar fuera de la bolsa de valores pública y regulada. Y claro, estas se negociaban over the counter. ¿Qué significa over the counter? Pues bueno, pues que no tienen ningún tipo de regulación bursátil. Es decir, no hay nadie vigilando qué se hace con estas acciones, cómo se compran, cómo se venden, a qué precio se venden y a qué precio se compran. O sea, no hay ningún tipo de persona o ente público vigilando qué ocurre ahí, y por tanto las empresas que se dedican a eso pues tienen una, digamos, libertad de hacer lo que quieran. Además, precisamente estas empresas, al estar trabajando con este tipo de acciones, no tienen que informar de su situación económica y financiera actualizada, algo que sin duda añade todavía más riesgo a las personas que querían invertir en este tipo de acciones. Y me dirás, vale, ok, ya empiezo a ver un poco lo que es la estafa, pero bueno, espera, porque todavía no hemos llegado al punto clave. En este punto vamos a llegar a explicar cuál era, digamos, el funcionamiento de la empresa de Jordan Belfort, que era Stratton Oakmont. Y es que cuando llega una empresa que quiere, digamos, conseguir financiación o invertir y no lo puede o no llega a los requisitos mínimos, recurría a una casa de corredores para poder vender sus acciones over the counter. Y aquí es donde entra precisamente la empresa de Jordan Belfort, que es la que ayudaba a otras empresas a hacer este tipo de movimientos. En este punto, él conversaba
con la empresa que quería vender sus acciones y les ofrecía venderlas a cambio de un porcentaje. Tiene sentido hasta ahora, ¿no? Lo normal en la operación, para que te hagas una idea, es que la bolsa de valores se lleva un 1% y el broker se lleva otro 1%. El resto va todo, pues, obviamente, a la empresa. Sin embargo, en este caso, el porcentaje ascendía a un 50% de lo que se vendiera el precio de las acciones. Una auténtica locura. Y me dirás, vale, aquí está la estafa. No, todavía no. Hasta aquí se podría decir que todo normal, ¿vale? Pero no es la estafa todavía en sí. Aunque obviamente sí, todo el sistema es una estafa, es lo que estamos hablando, ¿no? Pero lo que viene a ser importante es lo siguiente. La segunda parte de todo este movimiento era que vendía las acciones primero a unos rat holes. Los rat holes son personas de confianza que no tenían, digamos, una apariencia directa de estar en vínculo, pues, con la empresa o con los brokers. Tras esto, ponía en marcha toda su mecánica de brokers con estrategias de venta muy agresiva y los ponía a vender. Y esto es como todo, cuantas más acciones vendes, más sube el precio. En una misma semana, y usando el sistema de venderlo a rat holes, que al final son personas de confianza, como te decía, que están ahí, ¿qué pasa? Que en una semana no estaban mintiendo, era verdad, subía muchísimo el precio, muchísimo, y es por tanto por lo que conseguía, digamos, seguir vendiendo todavía más y más y más. Es decir, si tú eres una persona que te ofrecen este producto y ves que sigue subiendo muchísimo el precio y dices, wow, hay una confianza brutal en todo este tipo de acciones, tiene que ser algo muy bueno, voy a meterle dinero. Y aquí hay una pequeña trampa que tengo que explicar ahora para entenderlo, que es la capitalización de mercado o market cap. Esto es una medida de dimensión económica de una empresa. Básicamente es la multiplicación del precio de la acción por el número de acciones. Por lo tanto, cuanto más alto sea este nivel, más complicado es manipular el precio de mercado. Es decir, tú, por ejemplo, no puedes manipular el precio de las acciones de Apple. ¿Por qué? Porque hay muchísimas y tú solo, a no ser que seas un millonario que esté viendo este vídeo, no puedes comprar la mayoría de las acciones de Apple. Elon Musk, por ejemplo, sí puede manipular el precio de las acciones de Tesla, porque él mismo tiene una gran cantidad de acciones de su propia empresa y si las vende, les quiere cambiar el precio, subirlas, bajarlas, lo que sea, afectará a todo el mercado y a todo el precio de las acciones de esa empresa. Pero volviendo a nuestro ejemplo que estábamos hablando del lobo de Wall Street y de las penny stocks, era esto la clave de por qué era tan fácil manipular los precios. Y es que al ser un volumen de precio tan bajo, era muy fácil que compraran una gran cantidad de acciones y por tanto inflar muchísimo el precio. Y al final los brokers pues seguían vendiendo y vendiendo acciones hasta que llegara a un precio donde ellos quisieran llevarlo, o sea, inflarlo hasta donde quisieran. Y una vez llegado a estos puntos, ¿quiénes se salían? Pues obviamente los rat holes, esas personas de confianza que habían empezado a inflar el precio al inicio. Aquí es cuando, digamos, vendían las acciones a ese precio tan alto, se salían y hacían una gran pasta. Cuando el resto de personas, el resto de inversionistas a las que se le había colado esta estafa querían, digamos, salir porque veían cómo el precio empezaba a bajar, era el momento de salir o lo que fuera, no se les cogía el teléfono. Y claro, esta parte dirás, esto tiene que ser ilegal. Lo cierto es que no. Como te decía, este tipo de acciones no estaban reguladas, no podían ir a ningún sitio a quejarse, a poner una queja, una demanda, y ahí estaba el problema, que básicamente perdían todo su dinero porque no había una regulación o un ente que pudiera ayudarles. Cuando ya se daban cuenta, esas personas perdían todo su dinero y toda la pasta iba para los rat holes y un porcentaje obviamente para Jordan Belfort y su empresa. Este método seguramente, si sabes un poco de todo esto, te sonará. Se llama Pump and Dump. Este sistema a día de hoy no ha desaparecido, sigue poniéndose en práctica en muchos ámbitos y uno de ellos ha sido el de las criptomonedas. Así que ojo con esto, porque esto al final solo busca inflar el precio, aumentar la confianza, atraer inversores para cuando llegue un punto en el que lo han llevado ese, digamos, umbral de precio de la acción, los rat holes, la gente interesada, vende y ya pues se lleva todo el dinero. Así que ojo con esto, porque esto es algo que se ha aplicado en muchos tokens, NFT y criptomonedas. Así que quizás haremos luego un vídeo sobre esto más adelante. Vale, y ahora vamos a llegar al punto de, ok, Sergio, interesante, pero ¿cómo le pillaron al final? Si me estás diciendo que estaba, digamos, tratando todo esto en una bolsa de valores, en una pink sheet, en un sitio donde era imposible que entrara nadie a regularlo, a ponerle una denuncia o ir a perseguirle judicialmente. Jordan Belfort obviamente tenía su negocio muy controlado, pero quizás aquí vino el error suyo, que es
pues, digamos, ceder a la avaricia y decidió saltar con todo este sistema a una bolsa de valores regulada. ¿Cómo lo hacía? Pues bueno, básicamente en la bolsa era exactamente el mismo proceso. Primero hay que iniciar con una oferta inicial pública para que la gente pueda entrar a empezar a invertir en las acciones de esa empresa y por lo tanto, digamos, salir a bolsa. En este punto, pues lo mismo, los rat holes entraban y compraban las acciones y después los brokers de Jordan Belfort empezaban a seguir su proceso de venta agresiva de esas acciones. La diferencia es que aquí también había gente que compraba al ver cómo subía el precio de esas acciones y a lo mejor ni siquiera venían a través del sistema de los brokers de Jordan Belfort, simplemente gente que trabaja, vive en esa bolsa de valores y invierte al ver cómo va subiendo el precio. Claro, aquí al ver que luego se vende el precio y cae de manera brutal, es decir, se desinfla todo lo que habían llenado el precio de las acciones, aquí es cuando se ve y entra la regulación y entra pues esa persecución judicial que luego se llevó a cabo. Y este es uno de los casos más sonados, obviamente, en el cual Steve Madden, el diseñador de zapatos, entró a la cárcel al igual que Jordan Belfort por fraude. Y así es, este hombre fue a prisión por manipulación en el mercado de valores, fraude y blanqueo de capitales. Aunque, según dicen, no pasó mucho tiempo en la cárcel, tuvo solo 22 meses y se decía que la prisión parecía un hotel. En fin, ya hemos conocido esta historia. Lo cierto es que a día de hoy se le pone a esta imagen de Jordan Belfort, de Leonardo DiCaprio en la película del Lobo de Wall Street, como un referente de ambición, de riqueza, de emprendimiento, de crear prosperidad y crecimiento. Y lo cierto es que al final hacía un tipo de estafa pump and dump. Y el problema está ahí, la verdad, que todas las personas que consideran que este personaje es una referencia a todo eso, a ese emprendimiento y creación de riqueza, son luego los que tienen más fácil caer en este tipo de sistemas de pump and dump, de engaño de esos precios, de inflar rápidamente los valores y luego vender y dejar a todos los inversionistas sin un duro. Seguramente te viene a la cabeza las criptomonedas, los NFT, cualquier token o moneda que puede sacar cualquier persona. Al ser un mercado no regulado tiene este riesgo y es fácil que las personas que consideran que Jordan Belfort es un ejemplo a seguir caigamos ahí porque a lo mejor piensas, oye, yo es que me encantaría hacer dinero rápido. Bueno, lo cierto es que la realidad no es así y seguramente vayas a caer en una estafa y te vayan a quitar todo tu dinero. Al final el esquema es el mismo y tú solamente has sido un peón en todo este juego. Creo que este vídeo es bueno para concienciar sobre este tipo de prácticas, malas praxis, de engañar a la gente, de estafa. Por favor, compárteselo a aquellas personas que creas que le pueden venir bien y les pueden ayudar a no caer en esto. La idea es concienciar un poco de este tipo de movimientos que pueden surgir en cuanto a acciones y tokens que no estén regulados. Déjame en los comentarios qué piensas sobre todo esto, compártelo a quien creas que le pueda ayudar para concienciar un poquito. ¿Has visto la película? Si es así, coméntame qué te pareció, si no, ve corriendo a verla, ya me dirás. Y por supuesto te invito a que dejes un like, que te suscribas y que des a la campanita para estar al tanto de más vídeos como este. Nos vemos. Chao.